Bien, bien, procedemos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces dice que sabiendo que la tensión es de 525 en el cable AB, listo, tenemos el cable AB, que es este que está acá, y 510 en el cable AC, determine la magnitud y dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas en el punto A. Entonces, vamos a ver, entonces para esto, ¿qué es lo que nos queda? Lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Si nos damos cuenta, entonces tenemos que hacer las fuerzas que están en el punto A provenientes del cable AC y del cable AB. Entonces, como todo cable tiene que estar a tensión, lo que sabemos es que a partir del punto A, ¿cierto? Tenemos que ir hacia afuera, en tensión. O sea, aquí tenemos como tal la fuerza, a la que llamaremos, por ejemplo, la fuerza o el vector de fuerza AB, ¿cierto? De forma similar para la fuerza AC. Entonces, en este caso, siguiendo con esta línea que va a ser la dirección de ese vector, ¿cierto? Establecemos ¿qué? Establecemos la fuerza AC. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? La suma de estas dos, listo, digamos si las sumamos en el espacio, me van a dar la fuerza resultante. En este caso la fuerza resultante es la suma de las dos y podríamos decir gráficamente que sería esta que está acá. ¿Listo? Entonces, a nivel matemático, pues ¿qué tenemos? La fuerza resultante es igual a ¿quién? A la fuerza AB más la fuerza AC. Así pues, ¿qué podemos decir? Que nuestra fuerza AB, nuestra fuerza AB, ¿cuánto vale? La magnitud, ¿la conocemos? Sí, ¿verdad? Vale 425. Vector unitario, entonces el vector unitario ¿cuánto vale? Vamos desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿cuánto recorremos en X para ir desde el punto A hasta el punto B? Si nos damos cuenta, para ir desde A hasta B, tenemos que ir recorriendo todo esto, ¿cierto? Bajando todo esto y avanzando todo esto. Entonces ya tenemos como tal que en X avanzamos 40. Entonces acá simplemente colocamos 40 y en J tenemos que ir en un punto que está arriba a un punto que está abajo. Entonces tenemos que descender ¿cuánto? Tenemos que descender toda esta distancia, la cual es 45. Entonces tengo que descender menos 45J. Y finalmente, ¿cuánto tengo que avanzar en Z? Entonces, si estoy acá, pegado a la pared y tengo que ir hasta B, tengo que avanzar 60. Entonces avanzo más 60 y ello iría en K. De modo pues, ¿sobre quién? Sobre la magnitud. ¿La magnitud quién es? Como bien recordamos es cada uno de los componentes al cuadrado. Entonces aquí 45, 60 y todo ello al cuadrado. Ahora bien, hagamos rápidamente esta operación. Entonces 425 por 40 sobre la magnitud de 40 al cuadrado más 45 cuadrado más 60 cuadrado. Eso nos daría 200. Entonces aquí tenemos, por este lado tenemos 200. ¿Listo? Un momento. Tendríamos 200. Ahora sí. Tendríamos entonces 200 positivos porque van en Y, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya nuestros 200. Ahora, menos lo mismo pero con 45. En vez de multiplicar por 40 por 45 da 225. Entonces menos 225J. Ahora bien, lo mismo pero con 60. Nos da entonces más 300, más 300, más 300 y todo ello en K. Muy bien, ya tenemos como tal ubicado nuestro primer vector, vector AB. Vamos ahora con el vector AC. Entonces la fuerza AC, lo mismo, magnitud, ¿la conocemos? Efectivamente, la conocemos que vale 510. Vector unitario, voy desde A hasta C. ¿Cuánto recorro en X? Pues recorro 40 más 60 me daría 100. Entonces recorro acá 100 en Y. ¿Cuánto recorro en J? Entonces en J vean que voy descendiendo ¿cuánto? Desciendo 45. Entonces menos 45J. Y finalmente ¿cuánto avanzo? Lo mismo, ¿no? Avanzo 60. Entonces más 60. ¿Listo? Recordemos, eso sí, de que para poder sumar fuerzas en el espacio a modo de fuerza resultante, las fuerzas tienen que partir de un mismo punto. Entonces en este caso pues raíz cuadrada de ¿quién? De cada componente al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestros 100
al cuadrado más nuestros 45 al cuadrado más 60 al cuadrado. ¿Qué nos va a dar todo esto? Entonces sería 510 por 100 sobre la raíz de 100 al cuadrado más 45 cuadrado más 60 al cuadrado. Todo ello nos da 408. Entonces aquí tenemos 408 en i. ¿Listo? Lo mismo pero con 45 ahora, pero negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la coordenada en j va negativo. Entonces menos, aquí daría 183,6 j. Y finalmente, aquí sería 60 y nos daría 244. Entonces más 244.8. Y todo ello en K. Ya tenemos entonces ¿qué? Establecido nuestro vector AC y nuestro vector AB. Magnitud sería libras, ¿cierto? Magnitud libras. ¿Qué nos queda por hacer? Pues simplemente aplicando esto que está acá, ¿cierto? ¿Qué decimos? Pues que simplemente la fuerza resultante es igual a ¿quién? Es igual a la suma de cada componente. Entonces aquí tendríamos 608 en I, ¿cierto? ¿Menos cuánto? Pues menos 225 menos 183.6. Entonces nos daría 408.6. Entonces acá tenemos 408.6, ello J. Y finalmente más, pues sería 544.8 en K. Unidades, nuevamente, libras. Ya tenemos entonces la fuerza resultante como vector. ¿Cuánto vale? Vale eso. Pregunta, si quisiéramos determinar los ángulos directores de esa fuerza, ¿cómo lo haríamos? Pues simplemente, ¿qué decimos? Pues el ángulo director con el eje X, o sea, teta X, es simplemente ¿qué? El coseno a la menos 1, ¿de quién? De la componente en X, que sería 608, sobre la magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud? Entonces la calculamos. Simplemente es la suma de cada componente al cuadrado, 608 cuadrado más 408.6 al cuadrado más 544,8 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo ello me da 900, aproximadamente 913 libras. Entonces aquí simplemente 913 libras, ¿cierto? Y lo que nos quedó acá ya es el ángulo director, que sería entonces 608 sobre 913. ¿Listo? Entonces aquí sería ángulo de 48.2457 grados, ¿cierto? Teta sub y, la misma historia, el coseno a la menos 1 de ¿quién? En este caso de menos 408,6 sobre 913. Así pues, obtenemos que esto sería 408.6 negativo, hay que tener en cuenta eso, nos da 116. Entonces 116.58 grados. Y finalmente, teta sub z nos da ¿cuánto? Entonces lo mismo, sería coseno a la menos 1, perdón, sería entonces acá, coseno a la menos 1, ¿de quién? De aquí sería entonces 544.8 sobre 913. ¿Cuánto nos daría? Entonces lo mismo, sustituimos y nos da 53 grados punto 36. Entonces 53,36 grados. Ya tenemos entonces nuestra magnitud y nuestros ángulos directores. De modo pues que ya hemos establecido entonces todo lo referente a la fuerza resultante a partir de dos fuerzas que están acá, ¿vale? Y con eso daríamos por terminado el ejercicio.